empezar. Mi nombre es Damián León, bienvenido a la segunda edición de la Escuela del Rock. El día de hoy la lección que nos toca es la música indie, el indie rock. Este subgénero del rock que alcanzó su pico de popularidad y llegó a las masas, principalmente en la década de los 2000 y en la mitad de la década de los 2010, con intérpretes de la altura como los Strokes, como los Arctic Monkeys, como The Killers también. Se rastrea su origen incluso desde los 80s, cuando se experimentaba un poco con las disqueras independientes y el tipo de música rock más alternativa que iba contra cultura. Pero lo vamos a situar específicamente al principio de los años 2000, que es cuando se consagra como un subgénero del rock bastante importante y que llegó a tener un foro bastante amplio durante toda esa década y la primera parte de los 2010 también. El indie rock como género tiene una influencia sonora bastante evidente en los estilos más minimalistas del rock, una especie de revival de sonidos que fueron populares incluso en los 60s, 70s y 80s, con sonidos como el garage rock, como el new wave, como el post-punk, trayéndolo con un sonido más fresco, más moderno, para llegar a los oídos de las generaciones, principalmente de los millennials. En la posición número 11 tenemos a una banda llamada los Yeah Yeah Yeahs. Esta banda, comandada por la carismática cantante Karen O, venía a enfocarse mucho en el que le llamaron en los principios de los 2000 el famoso sonido neoyorquino o New York Sound, donde varias bandas de indie y de garage rock principalmente tenían la escena de los clubes nocturnos de Nueva York también, con temas tan icónicos como lo podría ser I Got a Date with the Night, Pin o la icónica Maps, que es esta balada melancólica. En el puesto número 10 tenemos una banda que a mí me encanta. Es una banda de Londres, de Inglaterra, de donde muchas bandas de indie tuvieron una oportunidad de lograr un gran punto mainstream. Bloc Party es una banda que combina lo que es el garage rock con unas baterías frenéticas, rítmicas, incluso con influencia disco, metiendo un sonido muy fresco que con temas como Banquet o Helicopter lograron hacer en ese primer disco suyo una de las bandas más importantes del Reino Unido. Tenemos a los mexicanos de Enjambre, una bandototota que me ha tocado ver en vivo un par de veces y es excelente, con clara influencia en su sonido desde sus inicios por bandas como los Strokes o como los Libertines también, conjuntados con la influencia de una forma de cantar de su vocalista y unas letras muy melodramáticas que recuerdan mucho a los baladistas clásicos, una banda muy ingeniosa que hasta la fecha sigue teniendo una presencia bastante importante en México y en otros países aledaños también. Saltaron a la fama principalmente con su disco Daltónico, del que se desprenden temas tan increíbles como Dulce Soledad o Visita, y luego temas increíbles como Somos Ajenos también en discos posteriores. Ya no sé qué voy a hacer. Te pido me perdones por mis desapariciones. Like you never seen a light. You're walking like it every night. Carl Barat y Pete Doherty, un par de rebeldes y controversiales que en la década de los 2000 formaron la banda The Libertines y tuvo un foro bastante grande, bastante mainstream en Reino Unido, trayendo esta influencia al resto del mundo. The Libertines, con una clara influencia del garage rock y del post-punk de los 70s y 80s, crearon un sonido revolucionario mezclándolo con algo más fresco. Se volvieron una de las bandas más relevantes en la escena del indie como precursores e influencia de otras grandes bandas también. But tell me, baby, how does it feel? I know you like the roll of the limousine with to know if you pardon some along and get forgiven in a song or have to touch my life. Desde Glasgow,
Escocia tenemos la siguiente banda, Franz Ferdinand, una banda sumamente relevante en la escena del indie de los 2000 que trajeron un sonido bastante garage rock al mismo tiempo con baterías bastante bailables que recuerdan al tiempo de la música disco, y más que nada todo lo que era su mercadotecnia reflejaba mucho esta nostalgia vintage totalmente, un sonido fresco, un sonido que llegó a revolucionar muchísimas cosas en la década de los 2000 con temas tan contundentes de su primer álbum como Take Me Out o Do You Wanna. Para mí, particularmente, es la banda chilena que más me gusta. Surge su pico de popularidad precisamente en la década de los 2000 con su disco Vida de Perros, un extraordinario álbum totalmente indie, con toda la influencia de sonidos garage rock, post-punk, con toda esta influencia de guitarras y de letras frescas. Se veía que en ese momento querían comerse el mundo. Posteriormente siguieron sacando más álbums donde tuvieron muchísimo éxito también, llegando a rolones increíbles como Bailando Solo o Si Estás Pensando Mal de Mí también. Llueve sobre la ciudad, porque te fuiste y ya no queda nada. No sabes qué es morir después. En el siguiente puesto tenemos a Interpol, una banda neoyorquina también, con un increíble sonido. Escuchar a Interpol te recuerda inmediatamente a una gran influencia del post-punk y del dark wave de los 80s, traído con un sonido revivido y más fresco de los 2000s, con letras perfectamente estructuradas, con mensajes incluso entre líneas, una ambientación atmosférica impresionante. Llegaron fuerte al mercado con canciones como Obstacle One, que es mi favorita, y posteriormente en otros años pudieron tener canciones increíbles como Slow Hands o como Evil también. Comandados por Brandon Flowers, desde Las Vegas, la ciudad del pecado, tenemos a The Killers, una banda que llegó a su pico de popularidad incluso desde su álbum debut llamado Hot Fuzz, con temas que hasta la fecha suenan en cualquier parte como Mr. Brightside y temas increíbles como Somebody Told Me. Una banda con una clarísima influencia del New Wave y del synth pop y sonidos alternativos que fueron experimentando y trayendo un revival bastante interesante de la música de esas épocas también, conjuntado con algo nuevo. Posteriormente, en discos como Sam's Town o como Day and Age, dejaron muy claro que habrían llegado para quedarse. Well, somebody told me you had a boyfriend who looked like a girlfriend that I had in Fairview. Ready, let's roll on to something new, taking its toll. No podría haber un conteo respecto a indie si no estuviera la siguiente banda, The Strokes, una banda comandada por Julián Casablancas, una banda neoyorquina también. Ya ven que en Nueva York había un movimiento bastante importante del indie en los 2000s. Esta banda es totalmente icónica desde su estética, su forma de tocar, su innovación, su creatividad al traer un sonido que claramente se escucha vintage pero fresco al mismo tiempo, con gran influencia del garage rock. Desde que sacaron su primer disco, que para mi gusto es el mejor de todos, con el que se fueron el estrellato, el cual es Is This It en 2001, seguido por Room of Fire y después First Impressions from the Earth, con temas tan increíbles que se desprenden como Last Night, como por ejemplo Reptila de Room of Fire, como por ejemplo Heart in a Cage, entre otros más. Estos neoyorquinos llegaron para quedarse y hasta la fecha llegan a ser headliners en los festivales principales de todo el mundo.
lugar tenemos a Kings of Leon, esta increíble banda de Estados Unidos, específicamente de Nashville, Tennessee, que es la cuna del country, toda esta música regional tan altamente popular en Estados Unidos. Pero Kings of Leon no decidieron hacer country, aunque era el mejor terreno que podrían haber aprovechado, decidieron hacer rock indie. Y empezaron con su primer disco en el 2003, Youth and Young Manhood, donde se encontraba un sonido bastante influenciado por el garage rock, hasta cierto punto influenciado también por la música country, y unas letras, unas voces, cuando se ve que una banda está empezando a seguir como el mundo a mordidas totalmente. Después Because of the Times, con canciones tan impresionantes como lo que sería This Call, pero luego en el 2008 con su álbum Only by the Night saltaron al mainstream mundial con canciones como Sex on Fire, con canciones como You Somebody, por ejemplo, como Closer, y hasta la fecha son una de las bandas más importantes. Su sonido ahorita es un poco más rock pop, con influencias más countries, pero son una pieza clave y fundamental en el indie de los 2000s. A continuación, les tengo unas menciones honoríficas de unas espectaculares bandas de indie que también hay que escuchar. Algo que te alivie, algo que me cure. And a message coming from my eyes says leave it alone. I'm gonna get free, I'm gonna get free, I'm gonna get free riding. Do what I want, 'cause I can, and if I don't, because I wanna. Y en el puesto número 1, la banda que mejor se lo merece, bueno, desde mi punto de vista. Les voy a justificar por qué. La siguiente banda son los Arctic Monkeys, comandados por el multifacético y reinventable muchas veces Alex Turner. Ellos son del norte de Inglaterra y evidentemente son una pieza clave en el indie rock de los 2000s y 2010s. Porque esta banda en su sonido ha experimentado y ha cambiado en muchas ocasiones, experimentando con muchos subgéneros. En sus inicios era muy evidente la influencia del garage rock, del punk, del post-punk también, entre otros géneros musicales, con unas letras bastante inteligentes, bastante audaces, experimentando con cosas que te llevaban a experimentar desde la energía, la adrenalina, la melancolía, pasando a ser una de las bandas con una propuesta de las más interesantes. Ellos, desde su primer disco, aprovecharon una fórmula que se empezó a gestar en el nuevo milenio, la fórmula de las redes sociales. Ellos lograron el estrellato primero a través de la cuestión independiente con plataformas como MySpace, que eran toda una revolución, la banda más millennial que te puedas imaginar, y una banda que llegó a ser un presente impresionante con discos como, desde el primero de Whatever People Say, That's What I'm Not, con rolas tan increíbles como I Bet You Look Good on the Dance Floor. Después el siguiente disco como My Favorite Worst Nightmare, con rolones como Teddy Picker o Fluorescence Adolescence. Después de varios discos llegaron a su pico más increíble justo en el 2013 con su lanzamiento de su álbum AM, donde se desprenden rolas como Arabella y Do I Wanna Know, por ejemplo. En ese momento Arctic Monkeys era lo top de todos los géneros musicales habidos y por haber. Prácticamente desde mi punto de vista Arctic Monkeys es la última gran banda de rock mainstream que haya existido.